Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro ponente, el ingeniero Valentín Jiménez Ramírez. Les comento a los asistentes, hubo un pequeño cambio en la agenda, no sé si les avisaron por correo electrónico. Vamos a cambiar la sesión de hoy. El día de hoy era la sesión de, de la viabilidad, de la viabilidad económica de los sistemas de protección sísmica. Y lo vamos a cambiar con el ingeniero Valentín por el diseño de estructuras equipadas con aislamiento sísmico. Espero que sea un tema de su interés, es muy relevante para el diseño de las estructuras y para la implementación de estos nuevos sistemas de protección. Me voy a permitir darles una breve introducción de una semblanza del ingeniero Valentín Jiménez. El ingeniero Valentín Jiménez Ramírez es ingeniero civil por parte del Instituto Tecnológico de Zacatepec del estado de Morelos y terminó sus estudios en el año 2016. Está en proceso de terminar los estudios de maestría con una especialidad en estructuras por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como experiencia profesional, ingresó a la gerencia de Ingeniería Civil del INEEL, el Instituto de Estructuras Eléctricas, Investigación. del 2014 al 2015. Primero como becario de prácticas profesionales y de tesis de licenciatura y posteriormente del 2016 al 2019 trabajó como investigador en proyectos de riesgos hidrometeorológicos. En 2020 realizó trabajos de ingeniería para la empresa Integración de Estructuras y Suelos en la elaboración de modelos numéricos para casa habitación. Del 2022 a la fecha, se encuentra laborando para la empresa Dampo Systems como ingeniero de proyecto, participando en proyectos de estructuras equipadas con sistemas de protección sísmica, como aislamiento de base y contra vertedos restringidos al pandeo, así como en estudios de vibración ambiental. Le damos la bienvenida al ingeniero Valentín y le agradecemos mucho por su participación en la sesión del día de hoy. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentín, ya me presento Ernesto. Voy a empezar a compartir la presentación. Si puedes dar acceso a Ernesto, por favor. Listo. Déjeme poner esto en presentación. ¿Me, me confirman si se ve la pantalla? ¿Se ve la Sí, presentación? vemos la presentación y te escuchamos bien. Sí, Perfecto. se te ve, ingeniero. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención, que estemos aquí en este curso. Voy a platicar un poco, si nos da tiempo, un poco del diseño de estructuras equipadas con aislamiento sísmico. Es un tema del taller de introducción al uso de sistemas de protección sísmica en Guatemala. Vamos a ver algunos temas como conceptos fundamentales, algunos tipos de aisladores sísmicos, algunos métodos de análisis, algunas referencias importantes en el aislamiento sísmico. Nosotros tenemos una normatividad mexicana ya que considera el uso de estructuras con aislamiento sísmico y vamos a ver un pequeño ejemplo de una estructura aislada. Como conceptos fundamentales, el primer punto que se hace, la primera pregunta que muchos se hacen, que es el aislamiento sísmico. Como saben, nuestros países, ahorita en varios países de América, son altamente sísmicos, en el caso de México y en el caso de Guatemala. Entonces, estos sismos viajan a través de la corteza y llegan hasta las estructuras. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros minimizar este riesgo o los daños que pueden causar a las estructuras? Uno de estos son el uso de sistemas de protección sísmica, como es el aislamiento sísmico o los disipadores de energía, ya sean del tipo viscoso o histeréticos. De este tema hablarán un poco más adelante en los siguientes días. Bien, como tal, ¿qué es el sistema de aislamiento sísmico? Como ven aquí en la figura de la izquierda, nosotros tenemos una estructura que es convencional. A esta se le denomina estructura de base rígida, como nosotros estamos acostumbrados a diseñar. Del lado derecho hay una condición es una condición ideal en donde nosotros tratamos de desacoplar lo que sería la estructura de los movimientos sísmicos en el terreno. Sin embargo, esta condición es
condición utópica que hasta el momento pues no hay forma de solventarlo. Entonces, ¿qué se hace en una condición intermedia? Se le integran algunos elementos bajo las estructuras que se conocen como aislamiento sísmico. Un ejemplo de esto podemos ver un pequeño video, permítanme. ¿Cómo funciona el aislamiento sísmico? Se coloca bajo la estructura. De aquí podemos ver cómo empieza a oscilar en lo que sería la base. Sin embargo, los desplazamientos están, se van absorbiendo mediante estos dispositivos. En este caso vemos un dispositivo que se le denomina aislador elastomérico. Entonces, como es tan flexible, este se empieza a deformar pero permitiendo que la superestructura permanezca como si fuera un cuerpo rígido. Si notan, los desplazamientos en la azotea son similares a los desplazamientos en la base. Entonces, con esto minimizamos los desplazamientos que serían en la superestructura, concentrándonos en lo que es en la base. Aquí vemos que llegó a al menos unos 30 centímetros. Entonces, algunas características del sistema de aislamientos, la principal es que tienen una rigidez muy baja, es muy flexible, es mucho más flexible, permitiendo que la superestructura, ahora conociendo por encima del nivel de aislamiento como superestructura, se permanezca totalmente sin deformaciones. Entonces, ya que tiene una capacidad de una rigidez muy flexible, se concentran desplazamientos. Entonces, estos dispositivos deben ser capaces de soportar estos desplazamientos, tales como son los elastoméricos o los de péndulo de fricción, que dependen de este desplazamiento. Adicionalmente, tienen una rigidez muy vertical alta. Entonces, estos dispositivos deben de ser capaces de tener una rigidez alta. Por tanto, también debe de tener la capacidad de resistir las cargas sobre ellos. Entonces, otra característica importante es la disipación de energía. Algunos de estos aisladores tienen la capacidad de disipar energía y por lo tanto convertirlo en amortiguamiento, disminuyendo los desplazamientos que se puedan concentrar. Hasta adicionalmente deben tener la capacidad de regresar al mismo punto en su forma estática ante un evento sísmico, ante un desplazamiento que se les impone, tiende a regresar. Entonces también una última característica es que pueden tener la capacidad de restringir desplazamientos debido a condiciones como si fueran del viento. Deben ser capaces de no activarse por sí solos ante ante estas fuerzas y que las personas que estén dentro no estén sintiendo que el edificio se mueve. Entonces deben tener estas 7 características principales. Algunas de las ventajas que podemos obtener del uso del sistema de aislamiento sísmico es que se pueden reducir las fuerzas en la superestructura, así como también con esto hay un incremento en el desplazamiento, pero se concentran en el sistema, en la base. Por su flexibilidad que tiene el aislador, pues, es capaz de soportar estos desplazamientos. Entonces, los desplazamientos solo se concentrarían en la base. Adicionalmente, con el sistema de aislamiento se reducen las aceleraciones que podrían concentrarse en los entrepisos. Entonces, con esto nos ayuda a disminuir los daños en los contenidos y proteger a algunos equipos que puedan ser pueden ser muy valiosos. Entonces, adicionalmente podemos también reducir elementos principales como traves y columnas. Sin embargo, hay que considerar que nosotros debemos garantizar una cierta rigidez en la superestructura. Este sería el límite con el que tendríamos para que nuestra estructura esté dimensionada o diseñada que tenga al menos una rigidez superior al sistema de aislamiento. Otra de las ventajas que tiene estar a equipar a una estructura con aislamiento sísmico es que nosotros nos permite tener un mejor desempeño estructural, principalmente manteniendo la estructura en ocupación inmediata
o incluso hasta operacional, en donde apenas empieza a fluir o que se mantenga en el rango, en el rango elástico. Aquí podemos ver una de sus principales ventajas de tener el aislamiento sísmico, que protege los contenidos. Si se dan cuenta del lado izquierdo, apenas se mueven los equipos médicos y del lado derecho están desplazándose de un lado a otro, haciendo que estos equipos puedan dañarse. Los elementos de una estructura aislada vienen siendo principalmente lo que es la superestructura, lo que les comentaba, la superestructura que está por encima del nivel de aislamiento. Todo lo que esté por arriba es la superestructura. Hay que adicionar algunos elementos que son la estructura de transferencia, permitiendo que tenga cierta rigidez y desplazar este sistema de piso como si fuera un cuerpo rígido. Adicionalmente tenemos lo que son los aisladores y todo este conjunto se le denomina sistema de aislamiento, toda esta zona. Por abajo del sistema de aislamiento se tiene la subestructura. Todos los elementos que están por abajo, ya sean cimentaciones o sótanos que luego podemos encontrar, o incluso un nivel inferior si se coloca el aislamiento sísmico en un nivel intermedio. Aquí un ejemplo de cómo funciona el aislamiento sísmico y sus elementos sus elementos de una estructura aislada. Vemos que de los dos, por abajo y por arriba se colocan unas vigas para mantener estos elementos rígidos, generan un diafragma y permitir que los aisladores trabajen. Ahora, uno de los principios básicos del sistema de aislamiento es el cambio de rigidez y por lo tanto un cambio en el periodo. Del lado izquierdo tenemos a una estructura como le denominamos estructura de base rígida y donde vemos cuando se aplica una aceleración en la base, podemos observar que se desplaza, puede ir de un lado a otro, concentrando los desplazamientos en sus elementos estructurales y por consiguiente pueden causar daños y debido a que estos elementos disipan la energía mediante el daño. Entonces podemos ver un sistema de varios grados de libertad y del lado derecho vemos a una estructura aislada. Aquí notamos que en el sistema de aislamiento se concentran los desplazamientos, todo el desplazamiento, y por encima del sistema de aislamiento se encuentra la superestructura, casi quedando como si fuera un cuerpo rígido. Este comportamiento es favorable y permite que nosotros tengamos menores desplazamientos. Eso se traduce en menores distorsiones, permitiendo que la estructura no se dañe. Aquí lo podemos idealizar como si fuera una estructura de 2 grados de libertad, donde el sistema de aislamiento es el que es muy flexible y se concentra en la mayor cantidad de desplazamiento, mientras que la superestructura apenas se desplaza con respecto a su base. Ahora, notemos estas dos ecuaciones. Nosotros conocemos la ecuación del periodo. El periodo se puede obtener mediante la fórmula de 2pi por la raíz cuadrada del peso de la estructura entre la gravedad y por la rigidez. Ahora notemos que aquí la rigidez está dada por los elementos estructurales, que es que son los que estarían tomando los desplazamientos. Ahora, del lado derecho, tenemos cómo calcular el periodo de una estructura aislada. En este caso, la diferencia de esto que cambia la rigidez y la rigidez es la del sistema de aislamiento. Entonces, para que una estructura trabaje muy bien, nosotros tenemos que mantener una relación de rigideces entre una superestructura y el sistema de aislamiento alrededor de 3 veces el periodo del sistema de la estructura como base rígida. Esto nos tiende a tener un periodo mucho más grande. Entonces aquí tendremos que nosotros hacer un cambio de periodos. ¿Cómo se ve este cambio de periodos? Aquí estamos viendo unos espectros de pseudoaceleración a la izquierda y unos espectros de desplazamiento.
como podemos ver, en el espectro de pseudoaceleración, nosotros cambiamos el periodo de un punto a otro, permitiendo que nosotros reduzcamos lo que son las aceleraciones y por tanto reducimos las fuerzas en la superestructura. Aquí notamos que pasamos de una estructura con base rígida a una estructura aislada con base flexible. Adicionalmente, muchos aisladores tienen la capacidad de disipar energía, entonces proporcionar un amortiguamiento suplementario. Puede ser alrededor del 20%, incluso hasta un 30%. Ok, ahorita respondemos la pregunta que hace el ingeniero Samuel López, de dónde pasamos de 3 veces el periodo de aislamiento. Aquí la condición, entonces pasamos de un punto a otro, cambiando modificando el amortiguamiento. ¿Y qué vemos en los desplazamientos? Del lado de los desplazamientos pasamos de un punto A, tenemos unos desplazamientos menores, a un punto B donde se incrementa. Sin embargo, estos desplazamientos se concentran en el sistema de aislamiento y por lo tanto, la, estos se concentran en el sistema de aislamiento más bien y no en la superestructura. Entonces podemos ver que hay un incremento de desplazamiento, pero no daña la superestructura. Ahora, también tomando en cuenta que los aisladores pueden amortiguar, podemos reducir estos desplazamientos. Si se dan cuenta de este lado, podemos ver la magnitud de los desplazamientos. A diferencia de que si tenemos un suelo blando, un ejemplo de estos son espectros de respuesta, podemos ver que podemos tener desplazamientos de hasta 20, 30 centímetros. Incluso en un espectro de diseño vienen siendo alrededor de 80 o 1 metro. Pueden ser en un terreno de suelo blando, estos desplazamientos pueden ser tan grandes. Entonces, en este punto puede ser un poco desfavorable tener un sistema de aislamiento, porque puede ser que entre más desplazamiento tenga que soportar el aislador, puede ser más caro porque incrementa su diámetro para poder, lograr ese desplazamiento. Entonces, muchas veces se combina con amortiguamiento suplementario, ya sea del mismo aislador, o puede ser que se pueda combinar con el uso de otro dispositivo de control, como son los amortiguadores viscosos. Entonces, aquí podemos ver estos cambios y respondiendo por aquí la pregunta del ingeniero Samuel, esta relación de periodos es importante mantenerla, garantizando una relación de periodos. En este caso, por aquí vemos algo que se le llama contraste de rigidez y alrededor de este número de 3 veces el periodo de base rígida debe ser el periodo del sistema de aislamiento. Aquí podemos ver esta contraste de rigideces que debe ser muy pequeño, alrededor de 0.01. Por aquí da este valor de 3 veces. Podemos notar que aquí tenemos la ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento se traduce de un sistema de 2 grados de libertad, donde podemos tener los desplazamientos en la base y unos desplazamientos absolutos que sería en el sistema de aislamiento y en la estructura. Esta magnitud es el desplazamiento relativo y el desplazamiento relativo en la superestructura. Hay que notar que este es muy pequeño a diferencia del desplazamiento en la base. Entonces, resolviendo la ecuación de movimientos, nosotros podemos encontrar algunas frecuencias del sistema de aislamiento. Para su primera frecuencia, nosotros podemos notar que la frecuencia del sistema de aislamiento tiende a ser, más bien esta frecuencia de la estructura aislada. Entendamos como estructura aislada a todo el conjunto y la frecuencia del sistema de aislamiento a la flexibilidad que tiene los dispositivos. Entonces, esta frecuencia de la estructura total, la estructura aislada, se puede modificar con estos valores que, recordando que aquí tenemos un contraste de rigideces pequeño, este tiende a ser muy pequeño y por lo tanto tiende a ser similar a la frecuencia de la estructura aislada
a la frecuencia del sistema de aislamiento. Por lo tanto, muchas veces podemos relacionar que la estructura aislada tiene la frecuencia del sistema de aislamiento. En este caso, el periodo de la estructura aislada es similar al periodo del sistema de aislamiento. Por ahí también se puede encontrar una segunda frecuencia. En este caso, esta frecuencia está dominada por la frecuencia como de la estructura con base rígida y puede ser reducido mediante este factor que puede ser también muy pequeño, viendo otra vez tomando en cuenta que la contraste de rigidez contraste de rigideces es muy pequeño. Podemos notar que la frecuencia de la estructura con base rígida puede incrementar, en este caso en frecuencia, pero cuando lo pasamos a periodos, podemos ver este cambio. Entendemos que aquí está el periodo de la estructura con base, la estructura del sistema, perdón, el periodo del sistema de aislamiento y se pasa de un punto de hacia la derecha se, se mueve. ¿Por qué se mueve en este caso? Porque puede existir cierta flexibilidad de la superestructura, entonces está afectado por este valor. Si nosotros este valor no lo conservamos, en este caso los 3 veces tres veces el periodo de la estructura rígida, con base rígida, puede ser que nuestro sistema de aislamiento se flexibilice y participe en el periodo de toda la estructura. Entonces hay que garantizar que este valor sea muy pequeño, porque si se dan cuenta aquí podemos encontrar el primer modo de una estructura aislada. Si garantizamos que este valor sea muy pequeño, en este caso la relación de frecuencias o la relación de periodos, en este caso si fuera relación de periodos tiene que ser muy grande, eh, este, este valor puede ser disminuido o se puede aumentar. No nos convendría que esto aumente, no, lo que nosotros queremos hacer es que esto se reduzca. ¿Cómo se reduce? Incrementando el periodo del sistema de aislamiento. Ahora también podemos encontrar lo que sería un segundo modo, que este segundo modo, si se dan cuenta, ya es un desplazamiento que puede afectar a la superestructura. De este punto a este punto es un desplazamiento tan grande que puede dañar a la estructura. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que tengamos un buen contraste de rigideces para disminuir la participación del segundo modo. Aquí podemos ver dos espectros de diseño, uno con curva negra que este espectro viene siendo alrededor que considera el amortiguamiento de la superestructura viene siendo alrededor del 5%, y otro espectro reducido por el amortiguamiento del sistema de aislamiento. En este caso puede ser de 20 a 30%. Ahora si notamos, aquí el primer modo tiene la participación considera el amortiguamiento del sistema de aislamiento, y para los segundos modos tendríamos que considerar el amortiguamiento de la superestructura. En este caso, notemos que el periodo de base rígida en un segundo modo se puede desplazar. Entonces, pasaría de este punto al otro punto. Ahora, ¿en dónde podemos aplicar el sistema de aislamiento sísmico? Pueden ser en diversos edificios, ya sean nuevos o existentes. Se pueden hacer algunas maniobras para integrar el aislamiento sísmico. Se pueden utilizar mucho en puentes, en los puentes son muy utilizados. También en estructuras importantes o con contenidos valiosos como son los hospitales, también en escuelas, oficinas y museos. Ahora hay que garantizar que estas estructuras puedan alcanzar su desempeño de ocupación inmediata. ¿Dónde podemos ubicarnos? Por su nombre siempre vamos a encontrar que el aislamiento, sí, por su nombre lo ponemos aislamiento de base. Entonces, por lo regular los vamos a encontrar a este nivel, pero también se pueden colocar dentro de pisos intermedios. Dependiendo de la altura del edificio podemos colocarlo. Puede ser que colocarlos a este nivel nos convenga por alguna forma respetando la arquitectura de la estructura, o podemos colocarlos en diferentes niveles, en este caso
de un punto a otro, podría ser que aquí nosotros tengamos un elevador. El elevador permita que baje hasta otro nivel sin ser interrumpido, mientras que los alrededores pueden permanecer en un nivel. Ahora esto se puede porque el desplazamiento es en un plano, en esta dirección. Entonces, esto permitiría que nosotros coloquemos el aislamiento en diferentes niveles. Al final utilizamos la rigidez global del marco o de la estructura. La rigidez, si la pregunta le entiendo la pregunta, se refiere a que si utilizamos la rigidez de la superestructura y del sistema de aislamiento, vamos a tener que considerar esta flexibilidad que tiene la, el sistema de aislamiento, más la flexibilidad de la superestructura. Esto lo vamos a notar mucho en los análisis, en un análisis, en un modelo de análisis estructural, cómo cambia. Nosotros podemos modelar los aisladores, pero vamos a obtener un periodo un poco más grande que lo que tengamos del sistema de aislamiento. Dependerá mucho este contraste. Si el contraste es muy pequeño, más bien muy grande en periodos, el periodo de la estructura aislada va a ser similar al periodo del sistema de aislamiento. Retomando, que tenemos algunos tipos de aisladores sísmicos. En este caso, los más comunes son los aisladores elastoméricos y los aisladores friccionantes. Comencemos con estos aisladores elastoméricos. En estos se pueden tener de dos tipos. Hay unos aisladores que son elastoméricos de caucho natural o de alto amortiguamiento que se componen de los siguientes elementos. Se componen de unas láminas de acero y unas láminas de caucho. Las láminas de acero lo que proporciona al aislador es una cierta rigidez, es darle mayor rigidez vertical. Imagínense que nosotros le aplicamos a una goma una fuerza y no tiene restricción, lo que va a hacer es abombarse. Entonces esto lo hace que se vuelva muy flexible. Agregando estas láminas de acero, estas láminas lo que hacen es confinar en este caso en esta dirección y evitar que se abombe todo y se vaya abombando por capas. Entonces esto le da una mayor rigidez a los aisladores, agregando estas láminas de acero. Ahora, por el otro lado hay otro tipo de aislador, que es un aislador elastomérico con núcleo de plomo. Es igual un aislador elastomérico que se le integra un núcleo de plomo. Este núcleo de plomo lo que nos aporta es darle mayor disipación de energía al aislador y por lo tanto esa disipación de energía se transforma en amortiguamiento. Tiene los mismos elementos, láminas ceros, láminas de caucho y esta inserción del núcleo de plomo. Entonces, algunas propiedades de interés para poder hacer un diseño de estos aisladores viene siendo el diámetro del aislador, la altura total, que consideramos toda la altura del caucho, el espesor de las capas del elastómero, para los aisladores con núcleo de plomo, el diámetro del núcleo, el área total y el área efectiva. El área efectiva viene siendo este empalme que nosotros notamos aquí. Nosotros tenemos en la base y por encima del aislador se desplaza. Este desplazamiento causa una reducción del área. Si notamos, sería esta área la que está cargando a la estructura. Entonces debemos considerar esta, esta disminución del área para poder calcular la capacidad de carga del aislador. Ahora, entre sus propiedades mecánicas que podemos encontrar, principalmente es la rigidez lateral. Esta la podemos modelar mediante un modelo lineal. Para el caso de los aisladores naturales, simplemente es encontrar la rigidez del caucho y podemos nosotros meterle a nuestro software de análisis estructural estas propiedades.
Por otro lado, si nosotros queremos realizar un modelo bilineal para el caso de aisladores que tengan disipación de energía, como pueden ser los aisladores de alto amortiguamiento o con núcleo de plomo, se puede modelar, construir una curva bilineal y obtener el ciclo de histeresis de este aislador. Como tal, es importante calcular también la rigidez vertical y calcular también la capacidad máxima del aislador. En este caso ya habíamos visto que estaba en función del área reducida y el módulo de cortante del aislador. Pues aquí les muestro aquí una gráfica, lo que es lo que sería un modelo bilineal. Este modelo bilineal, pues, su característica principal es que tiene dos líneas iniciales. La primera es la rigidez inicial del aislador. En este caso, para los aisladores de núcleo de plomo, está dada por la sumatoria que sería de la rigidez que aporta el núcleo de plomo y la rigidez aportada por el elastómero. Entonces, la sumatoria de estos dos nos da esta pendiente principal. Y una vez pasando el límite de fluencia, podemos calcular, ¿no? Por el esfuerzo de fluencia del núcleo de plomo y el área de plomo, una vez que se rebasa esta fuerza y el desplazamiento a la afluencia, el plomo cede y ya permite que el elastómero sea el que el que trabaje, aportando la rigidez que es el módulo de cortante por su área y la altura del aislador. Tenemos esto que es la rigidez postfluencia. Entonces se va formando un ciclo, baja con la misma pendiente y se genera toda esta área. Entonces, con esto podríamos también calcular lo que sería el amortiguamiento equivalente para, para, este, para propósitos de hacer un modelado bilineal. En este caso, para hacer un modelado bilineal, ¿a qué me refiero con un modelado bilineal? Nosotros, para calcular el periodo de una estructura hacemos análisis modal, o para calcular fuerzas también podemos hacer análisis estáticos. En nuestro análisis estático y nuestro análisis modal espectral, nosotros tenemos que usar propiedades equivalentes del aislador. En este caso, nos piden que calculemos una rigidez efectiva, que no es más que la secante de esta curva, de estos puntos del desplazamiento del origen al desplazamiento máximo y fuerza máxima. Entonces, nosotros calculamos esta rigidez efectiva. De esta rigidez efectiva puede salir también el periodo efectivo. Este periodo efectivo será el que nosotros obtengamos para calcular nuestras fuerzas en un modelo lineal. Por otro lado, tenemos lo que sería el amortiguamiento efectivo, que es el área que está encerrada en este ciclo de histéresis. Se puede transformar en amortiguamiento efectivo. Estas tres principales propiedades se ocupan para realizar un análisis del tipo elástico, como son el análisis modelo espectral y el análisis estático. Por otro lado, si nosotros realizamos un análisis dinámico a paso del tipo no lineal, podemos usar las propiedades que son para determinar nuestra curva bilineal, como la rigidez inicial, la rigidez postfluencia. Estos datos son requeridos para meterlos al modelo, y también a veces nos piden la fuerza de la fluencia. Usamos en el análisis modal, usamos el análisis modal no calibrado. Entonces, ¿a qué se refiere, si, ¿a qué se refiere, ingeniero Samuel, con modal no calibrado? Si pudiera abrir tantito su micrófono o responderlo en el chat, ¿a qué se refiere con el análisis modal no calibrado? O si se refiere a que
en el análisis modal espectral nosotros tenemos propiedades del aislador, del aislador de pruebas de laboratorio. Principalmente los fabricantes dan estas propiedades y de estas propiedades ya podemos calcular las propiedades efectivas y muchas veces ya proporcionan el amortiguamiento efectivo que salen de pruebas de laboratorio. Entonces estos datos ya pueden estar calibrados si, con respecto a unas pruebas de laboratorio. Esto es importante. Buenas tardes. Lo escucho, ingeniero Samuel. Buenas tardes, perdón, ¿me escucha? Perfecto. Sí, claro, Yo, lo escucho. perdón, es que estoy en un lugar con bastante ruido. Yo me No, refiero a no que se preocupe. cuando realizamos el análisis modal, lo calibramos normalmente con los valores del estático, según la normativa guatemalteca. Entonces, este análisis bilineal tendría que ser no calibrado. En este caso, nosotros, mire, en el análisis, más adelante vamos a hablar, hay algo que se llaman acciones mínimas y efectivamente para una estructura convencional nosotros hacemos pero eso es en cuanto a resultados. Ya cuando hacemos, ya se refiere a nosotros a escalar lo que es el espectro para poder alcanzar el cortante mínimo que nos piden las normas. En este caso hay algo similar para los sistemas de aislamientos que son acciones mínimas. En este caso hay que respetar que los desplazamientos sean relacionados a un análisis estático y que las fuerzas cortantes también respeten unos límites de cortante del cortante estático. En este caso puede ser el 80 o el 90% dependiendo del tipo de análisis que se haga. Por decir, un ejemplo, si uno hace un análisis modal espectral, hay que respetar, y dependiendo de la regularidad de la estructura, hay que respetar que nosotros, si obtenemos unas fuerzas de cortante mucho menores que las del estático, hay que escalarlos al valor del 80% o 90% de la fuerza cortante. Esto es más adelante. En este caso ya serían, pero escalar los resultados. Con respecto al modelo, estos son propiedades del aislado. Esto ya dependerá del tipo de dispositivo que ocupe. Y posteriormente ya va a ser su modelo y observará si sus resultados cumplen con el cortante mínimo y los desplazamientos que solicitan las normas. Usted tendrá que hacer ese calibrado al que se refiere. Habría que escalar los resultados o más bien podemos escalar los espectros para que alcancemos estas fuerzas mínimas. Más adelante podemos hablar un poco más de eso. Contesté bien, contesté su pregunta, ingeniero Samuel. Perfecto. Si gusta, continuemos y hablemos un poco más de esto adelante. Existen otros aisladores también que son muy conocidos, que los que son aisladores friccionantes. Podemos tener aisladores planos, deslizadores planos o de curvatura simple o curvatura doble. En este caso, sus características principales son el radio de curvatura efectivo, su coeficiente de fricción, el diámetro del oscilador, la altura del oscilador y el diámetro del plato. En este caso, en estos dispositivos a este elemento se le denomina osciladores y para uno de curvatura doble o curvatura simple a esto se les denomina el plato. Entonces en este plato, dependiendo del diámetro que tenga, va a poder acomodar los desplazamientos de una demanda sísmica. Más adelante veremos algo relacionado. Y de estos aisladores, en este ejemplo, podemos encontrar que podemos tener sus propiedades físicas, como son la rigidez lateral, la rigidez vertical y también la capacidad de carga máxima. En este caso, la capacidad de carga máxima dependerá de los materiales que se ocupen en este aislador. En este caso, está en función del esfuerzo que resiste este material, que es un elemento polimérico, y dependerá su carga de esto. Esto en función de la carga se requerirá un aislador mucho más grande o mucho más pequeño. Podemos calcular también la rigidez y al igual que los aisladores elastoméricos, podemos idealizarlo de un modelo lineal y un modelo bilineal. En este caso, para las propiedades bilineales,
podemos obtener una rigidez inicial. Para los aisladores friccionantes es tan alta que, pareciera que es una recta. Luego ocurre un desplazamiento pequeño, se rompe la fuerza, en este caso Q se le denomina fuerza característica, que está en función del peso por la fricción, se rompe esta fuerza y empieza a generarse una rigidez postfluencia que está en función del peso entre la rigidez, entre el radio efectivo el radio efectivo del dispositivo. Entonces se encuentra una rigidez postfluencia y dependiendo de acuerdo a esta rigidez postfluencia podemos obtener el periodo del oscilador. En este caso hay que notar que es en función solo del radio, no estamos en función del peso, es el radio de curvatura efectivo y sobre la gravedad encontramos el periodo. Ahora, adicionalmente, también podemos calcular el área que está dentro de este ciclo de histéresis y calcular la fuerza máxima que se pueda desarrollar en los dispositivos. Ahora, del otro lado, al igual que los aisladores elastoméricos, se pueden calcular las propiedades lineales, en este caso una rigidez efectiva, que es la rigidez secante, un periodo efectivo, en este caso notemos que está asociado a esta secante, pero de un lado podemos notar que es equivalente al periodo de oscilación del péndulo, en este caso, pero tomamos también en cuenta el desplazamiento máximo, el coeficiente de fricción y un radio de curvatura efectivo. Entonces, este periodo, a diferencia de esto, que es requerido por las normas que lo calculemos, puede ser un poco menor a lo que sería el periodo del péndulo, como si estuviera trabajando libremente. Pero en este caso hay que tomar en cuenta que también existe la fricción. Por otro lado, nosotros podemos también calcular la energía disipada que estamos viendo acá, pero también convertirlo en un amortiguamiento equivalente. Entonces, notemos estas cosas, estas propiedades que nos piden en un modelo lineal. Nos piden que calculemos la rigidez efectiva, el periodo efectivo y también el amortiguamiento efectivo. Entonces, estas propiedades nos piden en los tipos de análisis para estructuras con aislamiento sísmico. Podemos encontrar en muchas normas o bibliografía que se pueden encontrar estos tres tipos de análisis que permiten para estructuras aisladas. Por un lado tenemos lo que sería el análisis estático, que es una fuerza lateral equivalente, y el análisis modal espectral. Estos dos análisis son análisis elásticos. En este caso, no toman en cuenta propiedades bilineales de los dispositivos. Y para poder utilizarlos dependiendo de la estructura, hay que cumplir algunos requisitos. ¿Qué requisitos son los que pueden utilizarse? Más bien los que se piden en las normas. Alguna de las normas, por decir en el caso nuestro de la mexicana, nos dice que la superestructura para ser usado debe tener como máximo nivel de máximo 4 niveles o 13 niveles o 13 metros. Entonces estamos hablando de que no permite estructuras mucho más grandes para poder realizar este análisis. El periodo efectivo, en este caso lo que les platicaba, no debe de exceder 3 segundos. Aquí nos están limitando a un periodo de 3 segundos. El aislamiento debe de ser total. Hay también aislamiento parcial. En este caso, algunas columnas se dejan continuas y algunos aisladores se colocan. A eso se le denomina aislamiento parcial. Pero para nuestras normas nos dicen que debe ser aislamiento total. En este caso también la estructura debe de estar ubicada en una zona, en este caso es una zona de terreno firme. La estructura también debe ser regular y debe satisfacer la relación de periodos, que en este caso nuestra norma nos pide que sea 3 veces el periodo de la estructura con base rígida. Ahora, uno de los requisitos para poder realizar
para poder utilizar todavía como análisis, el análisis modelo espectral, es que toma en cuenta solo estos cuatro, que nuestro aislamiento debe ser total, la estructura debe estar en terreno firme y debe de ser regular, así como satisfacer la relación de periodos. Volvamos a esta figura. Como tal, habíamos hablado que para realizar estos análisis nos pide que calculemos o tengamos las propiedades equivalentes, en este caso el periodo efectivo, la rigidez efectiva y el amortiguamiento efectivo. En este caso, estas son las propiedades principales para poder realizar un análisis estático o análisis modal espectral para, para una estructura aislada. Entonces, si nos vamos del análisis estático, simplemente nosotros podemos ir a un espectro, ver qué periodo efectivo es lo que tenemos de nuestro sistema de aislamiento. En este caso, regresamos a esta curva. Hay que calcular este periodo. Nosotros vemos qué periodo nos permite alcanzar nuestros dispositivos o el sistema de aislamiento y calculamos nuestro desplazamiento máximo. En este caso, vamos a un espectro de pseudoaceleración, entramos con el periodo y podemos considerar también el amortiguamiento. En este caso, este beta puede meterse en algunas formulaciones para calcular la aceleración máxima y que toma en cuenta el amortiguamiento suplementario de los aisladores. Entonces calculamos la aceleración, en este caso la pseudoaceleración, y lo multiplicamos por este valor, que esto sería como dividir, que es la pseudoaceleración, entre gamma, la frecuencia natural, al cuadrado. Entonces este valor, esto nosotros calculamos el desplazamiento, que es igual a pseudoaceleración de frecuencia natural, frecuencia del sistema de aislamiento al cuadrado, y calculamos nuestro desplazamiento máximo. Entonces podemos ir a un espectro. Si ya tenemos un espectro de desplazamiento, podemos ubicar qué periodo tiene nuestro sistema de aislamiento y de esto calcular el desplazamiento que nos está dando en este punto para el periodo efectivo. Entonces, de este lado estamos viendo un espectro de desplazamiento, en algunos puntos, en algunos lugares tiene esta forma, y ya que calculemos este desplazamiento, calculamos la fuerza cortante que el sistema de aislamiento debe tener, en este caso es con la rigidez efectiva y el desplazamiento máximo. Adicionalmente, para poder diseñar nuestra subestructura, podemos reducir este cortante entre un factor de sobreresistencia. Tomamos en cuenta la sobreresistencia del sistema estructural y reducimos nuestro cortante. Algo que quiero hacer algo que quiero mencionar también, que para calcular estos espectros, hay que considerar también sismos infrecuentes, o en otras normas se les denomina sismo máximo creíble. Entonces tenemos que utilizar un sismo que tenga esta característica. Para el caso de la Ciudad de México, en nuestro país, es correspondiente a un periodo de retorno de 475 años. En otras normatividades o en otros lugares puede cambiar. Entonces, de este lado es el análisis estático, y por el otro lado también podemos hacer del análisis modal espectral. Nosotros debemos construir un espectro modificado o combinado en donde tome en cuenta el amortiguamiento del 5% para los modos superiores de una estructura aislada, como lo vimos en las láminas pasadas, y el amortiguamiento que toma en cuenta el sistema de aislamiento. Entonces, si notan aquí, este es un espectro y se reduce, y aquí hay un escalón en donde toma en cuenta la otra parte del espectro, pero ya reducido por amortiguamiento.
Entonces, una vez que ya tengamos este espectro, nosotros lo cargamos al modelo de análisis estructural y podemos obtener las fuerzas de diseño. Revisamos los desplazamientos y distorsiones y hay que ver que cumpla unos valores mínimos. ¿Qué valores mínimos? En este caso, lo que platicaba con el ingeniero puede ser que sea un 90% del cortante, del este 90% del cortante que es del estático, estamos viendo de un análisis estático, o de estos para estructuras regulares, o para estructuras irregulares, perdón, un 80% del cortante para estructuras regulares nos permite reducirlo más, pero si nuestra estructura no es regular, tenemos que ser más conservadores y utilizar al menos el 90%, o puede ser que nos limiten al 100% del cortante si es si es irregular nuestra estructura. Entonces hay que cumplir con con estos valores mínimos de diseño para poder, para poder continuar nuestro proceso de diseño. En este caso, nos dicen que tendríamos que incrementar las fuerzas en los elementos estructurales hasta que cumplamos con estos cortantes o también los desplazamientos. Si en nuestro análisis modal espectral obtenemos un desplazamiento menor a lo que sería de un análisis estático, en este caso igual puede ser un 90% o un 80%, tenemos que garantizar que al menos esté en nuestro análisis modal espectral que tengamos un desplazamiento en los aisladores mayor al 90% de lo que obtendríamos en un análisis estático. Entonces tenemos que cumplir estos y con estos diseñamos nuestros elementos de estructura, nuestro sistema de aislamiento y también la subestructura. Por otro lado, de un tercer análisis, y en este caso es un análisis dinámico no lineal, en este caso ya usamos las propiedades no lineales del sistema de aislamiento. En este caso podemos meter nuestras propiedades no lineales. Para el caso de aisladores de péndulo de fricción, nos piden que tomemos en cuenta el radio de curvatura efectivo, el coeficiente de fricción. Con estos dos valores, los programas de análisis estructural construyen estas curvas de histéresis y calculan los desplazamientos que se pueden obtener en el sistema de aislamiento. Hay que considerar también movimientos sísmicos, en este caso diferentes registros sísmicos que sean compatibles en el lugar. Y pueden ser alrededor para nuestras normas, nos dicen que sean 12 registros u 8 registros. Puede ser que en otros lugares pidan 7 u 6, dependiendo de las condiciones del terreno. Y seleccionamos nuestros movimientos sísmicos y con esto hacemos nuestros análisis no lineal. Se meten en el programa, se hacen las corridas. Ahora hay que considerar que al realizar este tipo de análisis, la diferencia entre usar estos y estos implica que necesitamos tener un mejor equipo de cómputo y también que puede demorar más tiempo. Entonces, este camino lo pide. Si se dan cuenta, también no hay ninguna restricción. De hecho, nosotros, si tenemos una estructura irregular en un suelo blando, con este análisis nosotros garantizaríamos que nuestra estructura, que el análisis hecho pueda representar poco mejor las características de el comportamiento de nuestra estructura. Entonces obtenemos fuerzas, distorsiones y desplazamientos. Y si hacemos diseño con este tipo de análisis, también hay que cumplir estos valores mínimos. Hay que escalar las fuerzas en la superestructura y alcanzar las acciones mínimas y cumplir con las distorsiones. Entonces, algunas referencias que podemos encontrar del aislamiento sísmico, les presento aquí una lámina. Hay diversos libros que toman este tema y también diferentes normativas como el ACE 722, el FEMA 450, la normativa peruana o la normativa chilena
También podemos encontrar la normativa europea, también algunas recomendaciones de diseño de una norma japonesa. En nuestro caso, en nuestro país, nosotros tenemos estas estas referencias. En este caso tenemos dos manuales que son manuales de diseño, no son normas, pero nos sirven de referencia. Y actualmente en nuestro país surgió la normativa del diseño con estructura, con diseño con estructuras, perdón, diseño de estructuras con aislamiento sísmico, en este caso para la Ciudad de México. Voy a hablar un poco de nuestras normas y en este caso es para las normas de diseño de la Ciudad de México. Voy a ser un poco breve. Nos piden que nos mantengamos en unos objetivos de diseño, como platicamos al inicio, de ocupación inmediata, que usemos un sismo que se llama infrecuente, mayor a 475 años de periodo de retorno y que estemos en esta condición. Ahora aquí nosotros tenemos que utilizar un factor de comportamiento sísmico, que en este caso es Q igual a 1, y con esos diseñamos la estructura. Entonces, en nuestra normativa nos permiten integrar, descargar en este caso el peligro sísmico, dicen que tomemos un sismo infrecuente y también si nuestro sistema estructural nos permite tener nuestros dispositivos nos permiten tener amortiguamiento suplementario, se consideran en el análisis. Ahora, en este caso, para nuestra norma, lo que les platicaba, y en las normas como en el enlace también vienen estos requisitos que para el desplazamiento máximo del sistema de aislamiento, si hacemos un análisis modal espectral, se debe de cumplir dependiendo si una estructura regular debe tener al menos el 90% del análisis estático. Y si es una estructura irregular, se toma el 100%. Ahora estamos viendo que al igual que los desplazamientos, los cortantes hay que cumplir ciertos límites. Si nosotros hacemos un análisis del tipo dinámico paso a paso, también podemos reducirlos todavía un poco menor y estos serían nuestros límites. Si llegamos a tener desplazamientos menores, hay que escalar las fuerzas para que alcancemos estos desplazamientos o diseñemos en este caso el sistema de aislamiento con estas demandas de desplazamiento y cortante. Ahora, nos dicen que tenemos que cumplir unos ciertos límites de distorsión. Nosotros podemos incrementar estos límites, pero dependerá también del tipo de estructura, si es regular o irregular, y el tipo de análisis que se haga. Ahora, ¿de en qué orden andan estas distorsiones? Nos dicen que nosotros cumplamos unas distorsiones de ocupación inmediata, dependerá del tipo de material. En este caso estamos alrededor de 0.75% o 0.50 dependiendo del tipo de sistema estructural, dependiendo del material que se ocupe en nuestra estructura, se cambiarán estos límites. Hay que notar que nos piden que sea para un nivel de desempeño de ocupación inmediata. Habrá también muchas normas, en este caso la mexicana estamos viendo que nos limitan a que tengamos periodos, la relación de periodos entre una estructura con base estructura aislada y una estructura con base rígida sea mayor a 3 o que sea mayor a 4 si es una estructura importante. En este caso, como estructuras como hospitales que son de gran importancia deben de cumplir con esta contraste de rigidez. Nos dicen que calculemos el periodo efectivo, esto ya lo vimos, también el desplazamiento máximo, y también que tomemos en cuenta los efectos de la torsión natural y accidental del sistema de aislamiento. Nos dicen que tenemos limitados a 1.1 veces el desplazamiento máximo. Ese sería calculando el desplazamiento total. También aquí podemos observar que nos dicen que podemos reducir las fuerzas sísmicas con un, coef- con, so- o- con un, con un factor de sobreresistencia que viene siendo
sobre resistencia del sistema estructural por 0.75. Esto es normativo. En otras normas puede cambiar este valor. Entonces, por aquí también nos dicen cómo podemos construir un espectro combinado. Nos dicen que para periodos menores al 80%, en este caso 80% del sistema, de la estructura aislada, en este caso sería considerar un 5% de amortiguamiento, y pasando este nivel de periodo, consideremos en la otra rama el amortiguamiento del sistema de aislamiento. Entonces, también adicionalmente nos dicen que debemos cumplir una separación entre una estructura aislada y los linderos, mínimo al menos de 1.2 veces el desplazamiento total de la estructura aislada. En este caso, si hay otra estructura que tengamos de este lado, hay que tomar en cuenta también cuánto se va a desplazar esta estructura en la azotea y considerar que no haya una colisión entre estas dos estructuras. Entonces, este es como un mínimo, pero hay que revisar la condición en donde haya dos estructuras. Adicionalmente, quiero ver, ya estamos cerca del final, creo que nos da tiempo, que veamos un ejemplo nada más de esta estructura. Este ejemplo sería una estructura simple. Podemos ver que está conformado es una estructura de concreto reforzado con 3 crujías en ambas direcciones y con 5 metros y 3 niveles con entrepisos de 3.5. Esta estructura puede estar ubicada en un terreno firme y tiene un uso de oficina. El camino que se puede seguir, en este caso, pues consistir de estos pasos. Es un proceso iterativo, pero podemos resumirlo a estos 6 pasos. Primero, lo que podemos hacer es prediseñar la estructura como si fuera la estructura con base rígida, pero prediseñarla ante cargas gravitacionales. Este prediseño sería el primero. Lo diseñamos la estructura ante cargas gravitacionales y obtenemos el periodo de la estructura estructura de base rígida. Posteriormente, hay que revisar la demanda sísmica, en este caso obtener el desplazamiento máximo, y desde estos 2 puntos podemos definir si nosotros podemos aislar la estructura. ¿Por qué podemos definir desde aquí? Uno de estos es que si obtenemos desplazamientos muy grandes, en donde puede resultar costoso incluir el sistema de aislamiento. En este caso, hablemos de desplazamientos que pueden dar hasta 1 metro o superiores a estos niveles, pueden ser muy caros para diseñar estos aisladores. O si tenemos desplazamientos con demandas pequeñas, pues podemos continuar los procesos. Ahora, posteriormente hay que calcular las propiedades de los aisladores. En este caso, dependiendo del modelo, del tipo de análisis que obtengamos, tenemos que obtener el periodo efectivo, el amortiguamiento efectivo y también la rigidez efectiva. Entonces, con estas propiedades, nuestro periodo efectivo, hay que ver también si nuestra estructura cumple la condición de 3 veces el periodo de la estructura con base rígida y revisar si esta condición se cumple. Posteriormente hay que modelar el sistema de aislamiento, hay que integrar un nivel de aislamiento y seleccionar nuestro tipo de análisis y revisar los resultados. Hay que ver que se cumplan las acciones mínimas y si no, regresar y realizar otra vez este proceso iterativo hasta que cumplamos con todos los requisitos normativos. Entonces, en este ejemplo tenemos una estructura con base rígida, se prediseña ante cargas gravitacionales, puedes obtener columnas de 40 por 40 y vigas de 55 por 30 y calculamos nuestro periodo de la estructura diseñada ante cargas gravitacionales y con base rígida.
Posteriormente, hay que obtener información sísmica. En este caso puede ser obtener espectros de diseño para nuestras normas. Hay que obtener que es el elástico, sin reducir, sin ningún factor, y, y que tome en cuenta, hay que tomar en cuenta que sea con un factor de comportamiento sísmico igual a 1. Entonces, adicionalmente, hay que calcular, en este caso, si las normas se los dan, parámetros para considerar amortiguamiento suplementario, hay que encontrar estos espectros amortiguados. En este caso, podemos ver varios espectros con amortiguamiento de un 5% hasta un 30%. Y también calcular nuestros espectros de desplazamiento. Desde aquí nosotros podemos observar, dependiendo en dónde nos encontremos, si nuestra estructura con base rígida estaba por acá o por acá, podemos irnos hasta el nivel al nivel de flexibilidad que nos permite el sistema de aislamiento. Podemos cruzar con estas líneas y tener una aproximación de la demanda en desplazamiento. Esto dependerá de cuánta energía disipe nuestro aislador. Puede ser que hasta obtengamos un amortiguamiento del 30%, o para elastoméricos con bajo amortiguamiento sería como del 10%. Ahora, en este caso voy a hacer un ejemplo para un amortiguamiento, para un aislador en este caso de friccionante, eh, en donde consideramos algunas propiedades de los aisladores, como es el radio efectivo, el radio de curvatura efectivo, también el coeficiente de fricción, y las normativas siempre nos dice que utilicemos un coeficiente de fricción mínimo, en este caso que nos da la rigidez mínima. Calculamos un periodo del sistema de aislamiento, también el efectivo y el amortiguamiento. ¿Por qué hacemos un proceso iterativo? En este caso para el aislador es friccionante. En este caso puede ser de doble curvatura, que es el oscilador, y una curvatura que tiene curvatura inferior y curvatura superior. En este caso, mm, si recordamos las ecuaciones, el periodo efectivo está en función del desplazamiento y el coeficiente de fricción, y también el amortiguamiento está en función del desplazamiento. Entonces podemos realizar ingresar con un desplazamiento inicial y revisar que cuando entremos con este periodo y este amortiguamiento calculado, sea similar al desplazamiento inicial que obtuvimos. En este caso vamos de 10 hasta 15 y sucesivamente vamos iterando hasta que este sistema converja y sea similar el desplazamiento inicial contra el desplazamiento espectral. De este lado, ya que tengamos estos datos, podemos ver que ya tenemos un periodo del sistema de aislamiento y también un amortiguamiento. Con esto ya calculamos lo que es el desplazamiento máximo y también un desplazamiento total máximo, como vimos que la norma lo indicaba, que mínimo debe ser 1.1 veces el desplazamiento máximo. Y adicionalmente, en algunas normas puede decirnos que nuestro aislador debe ser capaz de resistir al menos un desplazamiento multiplicado por un factor, en este caso por 1.2. En este caso se usaron el coeficiente de fricción mínima. Ya que llegamos a un desplazamiento, observamos que tuvimos 20.25, en este caso para un periodo de 2.67 y un amortiguamiento del 30%. Que podríamos estar a este nivel. Esta curva es del 30% y vemos que por aquí andamos en 15 centímetros. Posteriormente, nosotros podemos, dependiendo del fabricante, fabricante de estos aisladores, podemos encontrar que podemos tener un desplazamiento similar, pedir las características de nuestro radio de curvatura, y ya en este caso lo que sería el coeficiente de fricción nominal.
en este caso un coeficiente de fricción nominal de 8%, y ya con esto tendríamos el periodo del sistema. En este caso nos daría un amortiguamiento del 30%, del 32% y un periodo de 2.54. Aquí presento una lámina de cómo calculamos propiedades del aislador del tipo péndulo de fricción. En este caso vimos que si es de doble curvatura, hay que calcular un radio efectivo, hay que calcular también la descarga en el aislador y también considerar el coeficiente de fricción y en este caso un desplazamiento. En este caso estamos viendo un desplazamiento máximo de 30 centímetros. Por aquí obtenemos algunas propiedades que podemos calcular y también el amortiguamiento y el periodo efectivo. Voy a ir un poco rápido, nada más era una hoja que quería presentar. Adicionalmente, para calcular las propiedades de los aisladores, hay que considerar las descargas que puedan tener. En este caso, el peso de la estructura viene siendo de 900 toneladas y podemos, en este caso, obtener una carga promedio o agrupar, en este caso, las descargas de los aisladores en los extremos, eh, o los laterales o al centro. En este caso se va a ver este ejemplo en donde se agruparon los aisladores. Vemos que las descargas promedio en los aisladores de las esquinas son 28 toneladas. Este tipo de aislador que tiene descargas en el perímetro son de 52 toneladas y aisladores en el centro de 99 toneladas. Se calcula el coeficiente, la rigidez efectiva. También hay que decirle cuántos aisladores son con esta descarga. Se calcula la sumatoria de estas rigideces y también lo hacemos con cada uno de los tipos de aisladores. Al final debemos obtener una rigidez total en el sistema de aislamiento y ya que le damos el peso de la estructura, nosotros podemos verificar el periodo del sistema de aislamiento de nuestro aislador que habíamos calculado, que son 2.54 segundos. Ya una vez ya corrimos también la estructura con base rígida, son 0.68 segundos, nosotros podemos ver que tenemos una relación de periodos de 3.77, que viene siendo 2.54 entre 0.68. Con esto nosotros estamos viendo que nuestra relación de periodos es arriba de 3 y pues, estaríamos cumpliendo alguna norma. Esperaríamos que cumplimos con la norma y esperaríamos que nuestra superestructura se comporte como si fuera un cuerpo rígido. Entonces esperaríamos desplazamientos muy pequeños y distorsiones muy pequeñas. Aquí lo que quise colocar era que podemos nosotros aproximar lo que tendríamos en nuestro modelo de análisis estructural. Faltó aquí incluir esta ecuación que viene siendo, podemos aproximar nuestro periodo de nuestra estructura aislada mediante la raíz cuadrada del sistema de aislamiento, del periodo del sistema de aislamiento, lo voy a llamar TB, al cuadrado, más el periodo de nuestra estructura con base rígida al cuadrado. Entonces nos da que que esperaríamos un periodo de 2.63. Corriendo nuestro análisis y metiendo los datos de los aisladores, obtenemos un periodo de 2.61 segundos, que estamos muy cercanos. Es una relación de 0.99 de lo esperado a lo que obtuvimos en el análisis. Ahora, en este caso me salté un paso, ya expliqué que ya hicimos el análisis. Digo, sí, el análisis modal que nos da 2.61, pero hay que meter nuestras propiedades del aislador en el programa. En este caso es el programa de análisis estructural STAPS y nos permite meter estas propiedades de los aisladores. Por un lado podemos meterla, si hacemos una modelación lineal, las propiedades de la rigidez efectiva, y si hacemos una modelación no lineal, en este caso metemos una rigidez inicial, que puede ser esta rigidez es una rigidez muy grande, como lo veíamos,
puede ser alrededor de 100 veces la rigidez postfluencia, que la rigidez postfluencia, recordemos que la calculamos entre el peso y el radio de curvatura efectivo. Adicionalmente hay que colocar el coeficiente de fricción y otro valor importante que es el radio de curvatura efectivo. Con estas propiedades las colocamos en las dos direcciones de nuestro análisis y se modelaron mediante unos elementos que se llaman links. En este caso son un tipo resorte, que nosotros metemos las propiedades en la dirección 1, es la dirección UI o U1 y U2. Y una propiedad también que es U3, que sería la propiedad vertical. En este caso aquí me faltó meter una lámina, en donde también se meten las propiedades también en la dirección 3, que hay que colocar la rigidez vertical. Esta rigidez vertical ronda alrededor de unas 200,000 toneladas sobre metro para este tipo de aisladores, hasta 500,000 toneladas metro. Entonces pueden colocar algún valor que sea muy grande. No hay que olvidar colocar también su rigidez vertical. Y también se me olvidaba que hay que colocar también que nos permita ver las propiedades no lineales del sistema estructural. En este caso, si hacemos un análisis modal espectral, simplemente con que metamos a nuestro espectro, hay que meter estas funciones. En este caso es nuestro espectro escalonado, en este caso sin reducir, y nuestro espectro escalonado reducido, en este caso reducido por sobreresistencia, en este caso una sobreresistencia llamada R', y con este se mete tal cual. Hay que recordar que también estos espectros se calculan para la condición de ductilidad 1, y también hay que decir que está escalonado, considera el amortiguamiento del sistema de aislamiento, en este caso de 30%, y también hay que generar nuestro caso de carga. Ya una vez que obtengamos nuestro caso de carga, hacemos nuestro análisis, revisamos los desplazamientos que puede obtener, notemos que este desplazamiento en la base y en la azotea se ve muy pequeño, por lo tanto nos da unas distorsiones muy pequeñas. Hay que revisar estos resultados y hay que revisar que cumplan con la normativa que tengamos de referencia. Adicionalmente, si nosotros hacemos un análisis dinámico no lineal paso a paso, hay que conseguir acelerogramas, hacerle un procesado y también generar nuestro caso de carga no lineal. En este caso es un ejemplo de un caso de carga no lineal del tipo time history de integración no lineal y de integración directa. Metemos nuestras dos componentes a que nuestros acelerogramas en dos direcciones. Si hay un factor de escala que hay que considerar, se considera, y meter todas las propiedades que requiera este caso de carga. Al igual hay que obtener nuestros desplazamientos y revisar también nuestras distorsiones. Discúlpenme que me haya ido un poco rápido para no extender más la presentación. Les agradezco mucho por su atención. Creo que si es que tienen alguna pregunta, la podemos contestar, si no les importa que tomemos unos minutos más de su tiempo. Sí, ingeniero José Carlos Ramírez Morales. Este, ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Hola, ingeniero, buenas tardes, diga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo solamente quería hacerle un par de consultas. Claro, claro. Ok, la primera consulta que yo le quería hacer era, ¿cuáles criterios podemos tomar nosotros al momento de seleccionar nuestro dispositivo de aislamiento? Es decir, ¿cómo sé yo si me conviene más utilizar aisladores de tipo de los de LRBS, ¿verdad? O si me conviene más utilizar de los friccionantes. No sé cómo, si hay algunas características del proyecto que me van dando como pistas de aquí me conviene más esto o esto. Sí,
Sí, sí hay algunas consideraciones que puedan tener. En este caso, uno de los ejemplos más relevantes, unos ejemplos por decir simplemente entre los friccionantes, hay uno que son de curvatura simple y hay otro de curvatura doble. Dependiendo si la curvatura simple, el dispositivo y tenemos unas demandas tan pequeñas, las podemos acomodar en una curvatura simple. Pero si tenemos demandas muy grandes, también tendríamos que usar un dispositivo de doble curvatura porque reduce sus propiedades, se concentra el desplazamiento arriba y el desplazamiento abajo. En eso ya se gana espacio. Entonces, entre estos podemos utilizar esto. Ahora, con respecto a los aisladores elastoméricos y los friccionantes, ahí dependerá puede ser el costo, por ahí puede ser que un tipo de aislador sea más caro que otro también que la demanda sísmica puede encontrar algún aislador que, este, que te permita desplazarse tanto, pero puede ser muy costoso. También la rigidez que puede aportar este aislador elastomérico, también puede ser que estemos en un lugar tan grande, en este caso que haya descargas tan grandes que el aislador elastomérico, para poder dar esa flexibilidad, también tiene que ser alto, también tiene que dar esta área, tiene que ser muy pequeña, reducirla. Entonces, por ahí viene un caso en el que no es posible lograrlo con el elastomérico, pero con el aislador del tipo friccionante, como son placas de acero, este tiene una capacidad mucho mayor de carga. Entonces, ahí no está limitada la carga. Si recordamos que en el periodo casi no influye mucho la carga, pero en los elastoméricos la carga sí influye en el área del aislador elastomérico y por lo tanto en la rigidez. Entonces, si tenemos un aislador, si requerimos para soportar una carga tan grande, el aislador elastomérico puede crecer y si crece, también crece su rigidez. Entonces puede ser que no se alcancen los periodos que nosotros necesitamos, que al menos 3 veces el periodo de la estructura de base rígida. Ahí dependerá también cuánto es la demanda de desplazamiento, cuánto es la demanda de la descarga que puede haber en un aislador, y con eso nos va a ir diciendo qué dispositivos podríamos usar y también que comercialmente los podamos encontrar. Por ahí podría ser una de estas, cómo seleccionar algún tipo de aislador para su proyecto. Y cada proyecto es independiente, cada uno tiene diferentes características. Ok, perfecto. La otra consulta que tenía era si nosotros en nuestro proyecto podemos combinar ambos tipos de dispositivos. Es decir, que en algunos sitios tengamos, o en algunas columnas específicas, tengamos de los elastoméricos y en algunos otros puntos tengamos de los friccionantes. Eso he escuchado que algunas veces como que lo tratan de aplicar, pero no sé si realmente tiene un beneficio o, o qué. En este caso yo no he visto esta combinación de friccionantes con elastoméricos. Principalmente los friccionantes como son dos placas que están aquí. En este caso hay que evitar algún tipo de levantamiento. Por lo regular siempre se combinan estos. Y hay lo que sí se puede hacer es colocar deslizadores. Los deslizadores son planos, en este caso no hay alguna curvatura y con esta curvatura da un desplazamiento vertical, pero los deslizadores no. Estos deslizadores sí se ocupan con los deslizadores planos. En este caso sí los ocupan con los elastoméricos. ¿Por qué se ocupan? Porque aquí ya nos permite flexibilizar lo que comentaba por decir en algunos puntos, si hay unas descargas tan grandes nos dará unos diámetros muy grandes y se vuelve más rígida el sistema de aislamiento. Y colocar los deslizadores, pues es flexible, este, no hay alguna limitante. Entonces, reduce la rigidez de todo el sistema. La sumatoria de rigideces debe ser más baja que la superestructura y con eso se logra que nuestro sistema de aislamiento sea flexible y la superestructura rígida.
Entonces, en este caso, los elastoméricos con los deslizadores sí pueden utilizarse. Los pendulares, los que he visto es que todos estos sistemas, todos estos se manejan, son iguales. Lo que sí he visto son diferentes capacidades, diferentes diámetros que se pueden combinar. Ok, gracias. Y la última consulta que tenía es con respecto a la normativa mexicana. ¿Ustedes tienen requisitos de, para ensayar los dispositivos de parte del proveedor? Esto lo consulto porque aquí en Guatemala la norma, por ejemplo, nos pide cumplir como con los procedimientos de la norma española, la 15129, creo que es que era parte de las que usted mostraba en las referencias, pero no Ah, sé exacto, si, es la europea. ajá, correcto. Prácticamente, Perdón, sí. ajá. No, disculpe, me lo interrumpí. Sí, pues esa es mi consulta, ¿verdad? Si ustedes también tienen como algún requisito de ensayo de dispositivos por parte del proveedor. Sí, en este caso la norma dice que por ahí se tienen que ensayar algunos dispositivos en algunos proyectos. Y en este caso nos dicen solo los procedimientos de ensayo, las pruebas mínimas que se pueden hacer. En nosotros, en nuestra norma viene en un apéndice. En este caso se llama un apéndice B y un apéndice C, que es el para disipadores de energía y para aisladores. Entonces ahí nos dice que tenemos que hacer pruebas en estos dispositivos. Nosotros como fabricantes, en este caso, nosotros también fabricamos aisladores, pues tenemos que hacer tomar cierta parte de esta norma que es la 1529, que es norma europea, porque los laboratorios se encuentran, no tenemos laboratorio para probar estos dispositivos de aislamiento en México, entonces se tiene que ir a otro país donde ahí sí se aplican estas normas. Entonces, sí nos piden que se hagan pruebas, esto está en unos apéndices, y nos dicen qué tipos de pruebas tenemos que hacer y cómo serían los ensayos de cada uno de esos. Ok, excelente. Muchas gracias, ingeniero. No, ¿de qué? Aquí estamos para servirle. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por aquí? Las clases quedan grabadas para que los espectadores los veamos después de esta semana. ¿Y cuál sería el link del día de mañana? Ernesto, ¿podrías apoyarme con esto? Sí, para el link del día de mañana, se los voy a poner ahorita mismo en el chat para que lo puedan tener listo y se conecten el día de mañana todos los que están actualmente. Nada más lo voy a borrar, información que está de más. Con respecto a las grabaciones, sí estamos grabando las sesiones. Por cierto, ya nos acompaña el ingeniero Enrique de León. No sé si él nos pueda apoyar para ahondar en el tema de si estarán disponibles para consulta posteriormente. No sé si nos escucha el Sí, ingeniero. buenas tardes. Gusto en saludarles a todos y a Hola, todas. muchos. Efectivamente, sí, las grabaciones van a quedar grabadas. Les compartiremos a través de sus correos electrónicos donde los alojaremos ya al estar cada video, cada clase grabada, ¿verdad? Y también recordando, justamente ya lo colocaron ahí a través del chat, la sesión del día de mañana. Tuvimos un pequeño cambio, ¿verdad? Como ya se habrán percatado, así es que ahí pueden seguir atentos siempre. Mañana vamos con consideraciones de diseño para estructuras con BRBs y el viernes entraríamos a la parte de resiliencia y costos y economía de proyectos equipados con sistemas de protección sísmica, ¿verdad? Así es que lo seguimos esperando. Excelente. Muchas gracias, ingeniero, por Muchas gracias. su ayuda. Muchas No gracias sé por su tiempo. si hubiera alguna otra, ya estamos encima del tiempo, por si queda alguna otra duda, pues la podríamos tal vez compartir por correo electrónico, y ya se las podríamos solventar posteriormente. Si Perfecto, no, pues muchas bueno, gracias. pues yo Muchas creo gracias a que todos.
Muchas Nos vemos el gracias. día de mañana. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Hasta Que luego, tengan muy hasta buena luego. noche. Hasta luego. Gracias. Adiós.